Sí, puede? pase adelante, acá hay mate. Ay, eso estaba conozco. buscando mate porque ando sediento de viaje, ¿no? Mire, mirá, es el señor de la fotito. De la chiquitita fotito del libro. Usted estaba hablando de... Carlos. De Carlos Espinosa. Ah, encantado. ¿Cómo le va, muchachos? ¿Qué tal, Carlos? Hola, Carlos. ¿Cómo lo conocemos, Mauro? ¿De alguna vez? Oh, sí. Gaiman por ahí, ¿no? Hace unos meses. Sí. Y vos sos Marcos. Yo soy Marcos, sí. Ah, bueno, encantado. Encantadísimo de conocerlo, Carlos. Bueno. Muchas gracias por venir, Carlos. Bueno. Y escuché una radio nacional, que además yo soy fanático de la radio pública, así que escuché una radio nacional aquí en Esquel y dije, bueno, acá tenemos que estar con los amigos para tomar un rato. Qué grande. Yo conté cuando regresé de Gaiman, de aquella feria del libro, también entre las ponencias que habían habido, me llamó mucho la atención que alguien rescatara o que tomara la idea de un Roberto Alt, del mítico escritor argentino, pero en su paso por la Patagonia, o Claro. aquellos pasos que tuvo. A mí me gustaría que sitúes al oyente primero cuál fue la A ver, materia prima. Art. Escritor difícil de los años 20 y 30, un escritor que no es aceptado en los círculos Mal escritor. áulicos de la literatura argentina, claro, porque por ahí era un poco desprolijo en algunas cosas, no reparaba demasiado en algunas formas, introducía excesivamente los diálogos para disgusto de algunos puristas de la literatura. Bueno, Roberto War era escritor, su debut como escritor fue El juguete rabioso, que es su primer libro, una novela corta. Nada más ni nada menos, ¿no? Para debutando así. Claro, que le costó mucho conseguir editor. El título original incluso del libro rechazaba a los editores. El título original era La vida puerca. Que quienes han leído el libro saben a qué se refiere. claro. Porque es una vida puerca la de este Silvio Aster, que es un marginal. Silvio Aster hoy sería un habitante de una villa del Gran Buenos Aires. Pero la mayoría de los personajes son urbanos, son del underground de Buenos Aires, la mayoría ¿no? de los personajes de Art son del underground. Son totalmente. Bueno, así que él le cuesta por eso me mucho imagino, ¿no? Por qué fue conseguir editor, lo consigue finalmente, que esto es una anécdota al pasar, pero llama la atención saber quién es el escritor que le recomienda a un editor, que lo avala a Art para conseguir un editor. Nada más y nada menos que Ricardo Guiraldes, que está en las antípodas de Roberto Art. Sí. Pero Guiraldes, un hombre de alta burguesía, porteña, etcétera, reconoce en este joven intrépido, mal arreglado, quizás sucio incluso en su presentación, etcétera. Pensé que nos estaba describiendo a nosotros. Reconoce, bueno, parecido sobre todo, reconoce talento y él le abre la puerta para que un editor publique ese libro con la condición que le cambien el nombre. Entonces de la vida puerca pasa a ser El juguete rabioso. Bueno, Roberto Art en 1928 empieza a trabajar en el diario El Mundo de Buenos Aires, que es un diario que revoluciona periodísticamente en la Argentina. Ya por entonces teníamos un caso de un diario fuertemente popular como era Crítica de Botana, pero El Mundo es un diario que es el primero que sale en tamaño chico, tamaño tabloide, y es el primero que se propone notas breves. Por eso incluso en su frontis, El Mundo tenía una frase de un tal Gracián, que decía, lo bueno si breve, dos veces bueno. Y que quedó inmortalizada la frase. Inmortalizada esa frase. Bueno, ahí empieza a publicar notas sueltas, hasta que en un momento dado el director, un señor que ha pasado a la historia sin que nadie lo recuerde, un tal Mucio Sáenz Peña, le dice, vos a partir de mañana, pibe, todos los días vas a traer una crónica en la página 6. Y vamos sobre Buenos Aires, poner el título y él le pone Aguafuertes porteñas. Y empiezan estas Aguafuertes porteñas que tienen gran éxito, que producen incluso un boom de ventas del diario, y al tiempo Art empieza a viajar, hace un viaje a Brasil, bastante largo, está como 2 meses en Brasil. En razón del diario. Sí, de las crónicas, claro. sí, son Aguafuertes cariocas, se llaman las que escribe en Brasil, hace un viaje hasta el Paraguay en barco, y después se viene a la Patagonia. Enero de 1934, Roberto Art aparece en Carmen de Patagonia. Baja del tren que lo trae desde Patagonia, desde Buenos Aires, desde Plaza Constitución, y tenía que hacer allí una conexión para tomar el otro tren, el que desde Viedma avanzaba hacia Bariloche. Exactamente. Y se queda un par de días, no más que eso, en Carmen de Patagones. Las crónicas que Art escribió para el diario El Mundo en aquel momento, 1934,
Esta pausa es para el mate. Tranquilo, estamos con Carlos Espinosa, obviamente, con autor del libro Roberto Art en la Patagonia, de, bueno, como siempre decimos, ¿no? Remitente Patagonia, esta gran editorial de aquí de la Patagonia. Las notas que él escribió, que se publicaron a lo largo de varias semanas, son en total 23 crónicas que él escribió, quedaron en la colección del diario El Mundo, y curiosamente nadie reparó en ellas como un valor periodístico literario para publicarlas por separado, como sí pasó con las Aguafuertes porteñas, que ya a partir de los años 50, ya muerto Ar murió muy joven en el 42, ya a partir de los años 50 se empezaron a editar algunas de las Aguafuertes porteñas. Hay una edición original de los años 54 de Editorial Losada. Pero hasta 1996 nadie reparó en las Aguafuertes patagónicas. Estaban ahí en la colección del diario solamente. Silvia Zaita, a quien yo le agradezco mucho incluso el haberme facilitado alguna información, que es una gran estudiosa de la obra de Roberto Art, entre otras cuestiones de la literatura argentina, ella las rescata en 1996-97 y las publica las 23 crónicas juntas en un librito que se llamó En el País del Viento, y que editó Editorial Simur. Ese es el libro que yo vi acá. Tapas amarillas, sí, con una foto de un árbol. En el País del Viento decía Roberto Art. Por el viento. Este libro está agotado, no se ha vuelto a reeditar. A Simur no le interesó volver a reeditarlo. No digas mucho si está acá y salen corriendo todos para el lugar donde está el libro. No, pero que fueron a buscar el mío, que está también en las librerías de... después te digo dónde lo vi. Yo sé que está en librerías de Esquel también el mío. Así porque que... no es en una librería donde lo vi, justamente. Ah, bueno. Bien, entonces, el año pasado yo me puse a trabajar con esto y dije, bueno, me parece que Art merece que se lo vuelva a tener en cuenta, pero me animé a algo más. ¿Qué hice? Primero, yo tomé nada más que 10 de las crónicas, no las 23. Las 4 que están referidas específicamente a Patagonia y Vierma y otras 6 del viaje que hace en tren hasta San Carlos de Bariloche e incluso llega hasta El Bolsón. Y en El Bolsón escribe una crónica muy fuerte, muy particular, sobre el estado de abandono de las escuelas. Estamos hablando año 34, todas las escuelas eran nacionales en estos territorios olvidados, a la buena de Dios. Claro. Prácticamente olvidados por el gobierno nacional. ¿Viste? Designaban a un gobernador a cargo y tenía muy poca plata para hacer cosas y todo lo demás era estatal nacional. Las escuelas eran nacionales. Bien. ¿Qué hice? ¿A qué me atreví? Me atreví primero a hacerle a las crónicas algunas notas al pie, con la intención de ayudar a un lector contemporáneo a ubicar algunas referencias que hace Roberto Art. Porque, por ejemplo, Roberto Art, cuando describe a Patagones, del pueblo del que queda enamorado, habla que se recuerda a la rubia platinada, y recuerda a la orquesta de Don Aspiazu, y recuerda a José Mojica. ¿Y quiénes son hoy José Mojica, Don Aspiazu y la rubia platinada? ¿No? Entonces, ahí yo busco información e ilustro al lector. José Mojica, un famoso cantor melódico de aquellos años, tan popular como uno que no quiero nombrar porque me produce dolor de panza cada vez que lo nombro. Es real. No, ahí no va. Pero muy popular este hombre, José Mojica. Entonces, claro, él hace referencias porque Art escribía para la gente del pueblo. Claro. Entonces él, si alguien tiene que decir que Patagones es un lugar enternecedor, donde uno puede cerrar los ojos e imaginarse una melodía romántica, dice, una melodía cantada por José Mojica. Laburaste en territorio, ¿no? Sí, siguiendo los pasos. Sí, yo busqué información que no encontré, curiosamente, ninguna referencia en la prensa local de la época. La prensa local de la época, nosotros teníamos allá un periódico que se llamaba La Nueva Era, que era un semanario que registraba en sus páginas sociales una cantidad impresionante de información. Y ahí la tortuga se le fue. Sí, yo creo que porque Roberto Art no se da a conocer. Mirá. Él se mantiene tal vez como un ejercicio propio de lo que estaba haciendo, y ¿no? de su carácter también dio ojo, ¿no? Por ahí él se pasó encerrado del hotel y no dio mucha pelota a la gente de Patagones. Pero yo igualmente, ¿qué hice? Me lo imaginé a Roberto Art caminando por las calles de Patagones, tomando café con la gente de Patagones y entablando sobre todo una relación con un personaje de aquellos años, que vivió hasta no hace mucho, hasta los años 80, un médico, el doctor Ecay, que era por entonces un joven médico recién llegado de Buenos Aires,
que por supuesto tenía un andar y un estilo que se podía asimilar al de Roberto Art. Hasta incluso yo le hago a Ecay reconocerlo a Art. Qué bueno. Es decir, usted es el autor de Juventud Rabioso. Sí, ¿cómo usted lo leyó? Pero hombre, ¿cómo no lo vio leer? Sí, ¿no? Qué gran. Entonces hay un diálogo con ellos. Me lo imagino caminando por una calle de viernes y se le encuentra al gobernador de la época, que un famoso hombre de aquellos años, el gobernador Adalberto Pagano. En el Bolsón hay una plaza y un monumento a él porque fue un hombre que impulsó mucho la creación del pueblo del Bolsón. Así que bueno, lo ubico en ese territorio y me permito jugar con algunas situaciones que no son reales, pero que bien podrían haber sido de cómo Roberto Art se relacionaba con la gente. Lo cual también me permite incorporar en el texto fragmentos de otros textos de Art que no son de las aguafuertes patagónicas. Bueno. Por ejemplo, una crónica magistral sobre el fusilamiento de Severino Di Giovanni, el famoso anarquista. Art es uno de los periodistas invitados a presenciar el fusilamiento y escribe una crónica impecable. Yo lo decía hace un ratito con Jorge Oriola antes que se fuera, está hablando fuera del micrófono. Yo creo que Art en los 30 y Walsh en los 60 y 70 son los dos grandes cronistas argentinos del siglo XX. Los cambian el enfoque crítico sobre toda la realidad, la búsqueda de algo más atrás de lo que está visible, una mirada en profundidad, que aquí en la Patagonia esta mirada en profundidad es muy particular, porque Roberto Art, un hombre del paisaje urbano, seguramente se queda extasiado y sorprendido con este paisaje de larguísimos horizontes. Imagínense a él viajando en tren entre Viedma y Bariloche, un paisaje muy similar al que ustedes tienen aquí por la 25 para Trelew, horizontes enormes, infinitos, allá a lo lejos, los cerros y las nubes. Cuando él estaba acostumbrado a mirar por la ventanilla del tranvía sí, claro. en Buenos Aires, la vereda y la señora barriendo la vereda a 4 metros de distancia, ¿no? Bueno, esta mirada en profundidad a él le permite encontrar casualmente en este paisaje patagónico una cantidad de cosas que, bueno, hay que leerlas para poder saborearlas, ¿no? Carlos, me imagino ya lo revolucionario que era Roberto Art en el momento de trabajar con las palabras y con sus libros, ¿no? Sí. Cuando lanzaste este particular Roberto Art en la Patagonia, para aquellos puristas también de la literatura y a veces los puristas de Roberto Art también, Sí. ¿tuviste algún inconveniente en el sentido de quejas, críticas por el hecho de tratar de imaginarte lo que ha hecho? Al No. contrario, he recibido comentarios de mucha gente que ha sido lectora de arte desde siempre, desde mucho antes que yo, diría, porque quizás yo lo descubro recién en los años 60 y 70, y hay gente que lo leía desde antes, gente mayor que yo, y al contrario, me han felicitado porque creen que es muy factible que Art caminar de esa manera las calles de un pueblo, que de esta manera él se relacionara con la gente. Además, Qué bueno. Art da pistas, es decir, para quienes tenemos este oficio de la escritura y del periodismo, leer las crónicas de Art es encontrar, las crónicas de Art escritas en Patagonia, es encontrar una cantidad impresionante de pistas que nos permiten después imaginarnos situaciones. Les cuento nada más que Por favor. una anécdota que es maravillosa, que está contada por Art y después está recreada por mí. Cuando Art está llegando en el tren a Patagones, la estación anterior a Patagones, una estación donde hoy ya el tren no para, incluso no hay tren en ese tramo, el tren a Patagones hace años que no llega. Hay un tren que funciona desde Viedma a Bariloche, pero el tren desde Plaza Constitución a Patagones hace muchos años que no funciona. Cuando estaba llegando a Patagones, la estación anterior se llama, es un pequeño pueblo rural, Cardenal Cagliero. En la estación de Cagliero sube un caballero al tren, bien vestido, elegante, se sienta entre los pasajeros, y claro, el tren terminaba en Patagones. Dice, ustedes van a Patagones, ¿no? Sí, qué lindo, le va a gustar mucho. Hay un hotel en Patagones, buenísimo, buenísimo hotel. Una pausa. Pero es caro, Otra pausa. Ahora, pero hay otro hotel que es tan bueno como el que les decía, dice, porque ese que es muy bueno es el hotel donde para el gobernador. Dice, es caro. Pero hay otro hotel tan bueno como el que donde para el gobernador, pero que es mucho más barato.
¿Y qué hizo inmediatamente? Sacó tarjetas de ese otro hotel. Claro, ahí no va. Era- Y cuando llegó el tren acá a Patagonia ya había un par de taxis esperando en la Claro. estación y los metió de prepo a todos los pasajeros y los mandó al hotel. Roberto Ar empieza contando, aquí estoy en la habitación de este hotel en donde nos metió un furbante, una expresión muy curiosa que usa él, que venía viajando en el tren y cuenta esta anécdota. Qué grande, qué grande. Entonces, ¿qué hago yo cuando empiezo a... ¿Cuál es la primera escena que yo me hago de Roberto Ar? Cuando está en el vestíbulo del hotel, por asentar sus datos, rodeado de toda la gente que mira así y dice, "Ah", dice, así que este hotel es tan bueno como donde está el gobernador. En voz alta lo dice, ¿no? Y la señora, la dueña del hotel, dice, voy a tener que pedirle a fulano que afloje un poco. Con el marketing. Sí, porque La no, vara dice, muy alta. no, dice, porque si me va a enojar el señor Grandoso, que era el dueño del Del otro hotel donde paraba el gobernador. Claro, claro. Qué bueno. Así que qué me bueno.